Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Para aquellos que quieran que se revele la verdad y hacer salir de la mansión, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar la campana de notificaciones mientras miramos. Varán recibe un disparo. Mientras Dylan llora por Varán, llega Tark. Quiere detener a Nihat. Sin embargo, el enfado de Nihat es grande. Ni siquiera oye a Tark. Detiene a Nihat disparándole. Luego viene Anar. Él intenta calmarla. Tariq llama a la ambulancia. Dylan ruega, no me dejes. Mientras tanto, no se lo dejaré a Varán Dylan. Porque te quiero mucho, dice. En la mansión, todos están en el jardín. Todo cambia con la llamada telefónica que recibe Kudret. Kudret grita, ¿qué le pasó a mi hijo? Azadeh pregunta qué pasó con Varán. Kudret dice que le dispararon a mi hijo. Azadeh pregunta cómo le dispararon. Luego llora y suplica, Señor, ayúdame. Azer pregunta quién le disparó. Kudret dice que Nihat le disparó. Hassan está muy feliz de escucharlo. Habla con Tark Nar. Dice que vayamos con él. Nar Varán dice que a mi tío no le pasará nada, ¿verdad? Dice que lo quiero mucho. Por otro lado, los gritos de Dylan resuenan en los pasillos del hospital. Estoy seguro de que Varán me escuchó. Llora diciendo no nos dejes. Akif le pregunta a Berfin, ¿qué harás? Seguirás trabajando con mi tía. Mientras tanto suena su teléfono. Se entera de que le dispararon a Varán. También le cuenta a Akif Berfin. Dice que salgamos juntos. Durante la intervención, la enfermera dice que no puede tomarle el pulso. Añade que estamos perdiendo al paciente. El médico añade que le haremos un masaje cardíaco. La espera no es fácil para Dylan. Varán dice por favor no me dejes. No irás. No me dejarás. Dice que me lo prometiste. Por favor cumple tu palabra, dice. Prometo. Seré fuerte. Dice que te estoy esperando aquí. La señora Ayan piensa en Varán y Dylan. Él ora por ellos. Ipek se acerca a él. Mientras Dylan espera noticias en la puerta del quirófano, también llegan el señor Kudret y Azadeh. El señor Kudret dice, oh Dios, no me vuelvas a mostrar el dolor de uno de mis hijos. El dolor de mi Eufrates aún arde dentro de mí. Dylan dice que Varán está vivo. Esta noticia da esperanzas a Azadeh y Kudret. Sin embargo, Zeida y Azer no están muy contentos con esta situación. Zeida está llorando aquí. Dice que si me quedo aquí, me ahogaré en un mar de lágrimas. Dice que voy a salir a tomar un poco de aire. Dylan pregunta por Nar. Azadeh dice que no te preocupes, que está bien. Dice que está con su padre. Dylan dice que Varán le hizo una promesa. Añade que ella no lo dejará en paz. Kudret y Azadeh también responden, eso espero. Mientras tanto, Varán sueña. No puede encontrar su camino como si estuviera perdido en la oscuridad. Dylan parece sentir esto. Estoy aquí, dice Varán. Dice que nuestra historia no debería terminar así. No puedes dejarme solo así. Dice que no puede respirar en un mundo donde no estás. Cuando Zeida ve a Akif y Berfin juntos, dice, ¿qué estás haciendo? Berfin dice que nos conocimos mientras veníamos. Zeida realmente no lo cree. Varán salta delante del arma para proteger a Dylan. Mientras Dylan se lava la sangre de las manos, se sumerge en el pasado. En la pantalla aparece la escena en la que Dylan es rescatado de los traficantes de personas. Como se miraban con amor y añoranza. Luego recuerda el momento en que ella le regaló la hebilla de flor de sangre, cuánto le gustó. Mientras Varán se lo ponía en el pelo, el amor mutuo era visible en sus ojos. Ella cree que Varán le dijo te amo. Intenta calmarse. Se lava la cara. No se puede dejar nada atrás. Él dice que volverás a mí. Escuché tu respiración desde tan lejos. Te ruega que me escuches ahora y no me dejes solo. Pero no puede contener las lágrimas. Piensa en lo que dijo Tark Nar en el jardín del hospital. Azer y Zeida acuden a él. No puedo pensar en Tariq.
Me pregunta qué habría pasado si no lo hubiera logrado. Pregunta qué pasaría con Nar. Acer dice que entres en razón. Nar es bueno. Pero Varán dice que debe morir. Hassan se levanta con el alivio de la recuperación. Logró dar sus primeros pasos. El discurso de Hassan también ha mejorado. Crea oraciones que se apoyan a sí mismo. Él dice que pase lo que pase, tienes que levantarte ahora. Continúa la espera frente al quirófano. Akif se acerca a ellos. Kudret pregunta cómo es la situación de Nihat. Akif dice que el estado de Nihat no es bueno. Dice que está en cuidados intensivos. Actuó en defensa propia contra Tark. No serás penalizado. Pero te tomarán declaración, dice. Luego salvaste la vida de Kudret Varán. Dice que Dios te perdone por tu hijo. Tark dice que me dejen ir a la policía y dar una declaración. Agar bloquea su camino. ¿Cómo puedes olvidar el dolor que sufriste? Dice que tu amor por Nar te hizo olvidar todo. Tark dice que no pude mantener con vida a mi hijo cuando estaba en peligro. Acer se enoja mucho. La cirugía fue exitosa. La bala fue retirada. Todos estaban muy felices. Dylan dice que todos van, él no va. Acer responde, buena suerte. Dylan llega a Varán. Él la mira con cariño. Vamos, Varán, abre los ojos ahora, lo persuade. Te puse muy triste. Te dejé. No sé cómo podría hacerlo. Mi corazón no podía soportar este dolor. Dice que fue como si me hubieran arrancado el corazón. Iba a encontrar a nuestro Miran. Incluso si lleva toda la vida, dice. Pero aún así, ¿cómo te dejé, Varán? Todo fue hasta que te vi. Lo entendí cuando te vi en Mardin. Dice que mi corazón está cansado sin ti. Eras mi montaña. Nunca he vivido sin recibir fuerzas de ti. Solo respiré. Dice que ahora nos reunimos contigo. No pudimos encontrar a nuestro Miran. Pero soportamos el dolor juntos. Podemos lograr superar este dolor, afirma. Siempre y cuando no nos abandones, dice. Prometo que trabajaré más duro para esto. Después de Miran, tú tampoco lo harás. Abre los ojos. Sé que no me dejarás. Aunque no hables, abre los ojos. Dice por favor, abre los ojos. Él apoya su cabeza en su hombro. Él besa su mano una y otra vez. Varán encuentra la luz de su sueño en la oscuridad cuando Dylan lo encuentra. Comienza a mover las manos. Tark acuesta a Nar. Nar dice que también protegerás a Varán y Dylan, ¿verdad, papá? Los amo mucho. No te enojarás, ¿verdad, papá? Tark añade, haré cualquier cosa por ti. Berfin espera a Varán con Dylan. Berfin dice que te traje algo. Dice que deja que el hermano Varán te vea limpio. Dylan, sabes que se despertará, ¿verdad? Dylan, nos casamos por una enemistad de sangre. Nuestro amor puso fin a la enemistad. Dice que el amor es muy poderoso. Dice que destruimos todo mal. Aunque sea muy difícil superarlo, afirma. Dylan, solo el amor fortalece. Tu corazón te lo dice todo de todos modos. Dice que las flores florecen en tu jardín donde la hierba nunca crece. No quita ni un momento los ojos de Dylan Varán. Quiere que ella lo vea cuando se despierte. Azade brinda apoyo leyendo el Corán. La palabra de Dios lo sana todo. Kudret mira la foto de Frat y Varán, y de Gul y Dylan. Intenta satisfacer su anhelo por ellos. Tark y Zeida están acostados de espaldas el uno al otro. Ni Zeida ni Tark duermen. Dylan no puede contener las lágrimas. Sin embargo, no quita los ojos de Varán ni por un momento. Akif y Berfin esperan juntos. Akif le pregunta a Berfin sobre Varán. Berfin dice que nada ha cambiado. Berfin Varán dice, creo que tu amistad con mi hermano es vieja. Habla de su amistad con Varán. Explicó que su padre era funcionario y había sido nombrado. Luego cuenta cómo fueron a la misma escuela secundaria. Habla del apoyo de Varán en el examen de matemáticas. Berfin dice que tu amistad dure para siempre. Berfin y Akif llegan a Dylan. Dylan dice que siente curiosidad por Nar.
Él le dice que lo cuide. Dice decirle que su tío está bien. Berfin responde que está bien. Akif llega a casa. La señora Ayan pregunta por Baran. Akif dice que está bien. Muestra su hebilla de seda. Ipek dice que su hermana Aisé se lo regaló. Seda nos encantó mucho. Pero supongo que no le agradamos. Aún así, pagaste menos dinero. Pregunta por qué nos dejó. La señora Ayan dice que le hice justicia. Akif sonríe. Dice que significa que tiene cosas importantes que hacer. Tark está muy triste. Recuerda el momento en que le dispararon a Baran. Lo que dice Nar también lo confunde. Protegerás a Nar, Baran y Dylan, ¿verdad, papá?, dijo. Acer llega a la sala de estudio de Tark. Piensa en lo que pasará cuando Baran despierte. Es imposible que Tark Niat se despierte. Dice que no puede hablar. Acer dice que si Baran despierta, nada será fácil para ti. Dice que completarás el trabajo que Niat dejó sin terminar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.